Muy buenas noches. Es martes, es 17 de agosto del 2021 y estamos iniciando esta conversación en vivo y en directo. Soy Luis Medina Lizalde y le doy la bienvenida a esta conversación. Bueno, pues empezamos por lo de siempre, ¿verdad? Una recomendación de lectura de, eh, de la librería El Árbol. Hoy le propone para su adquisición un libro que rara vez se consigue. Se llama Nosotros los hombres ignorantes que hacemos la guerra. Se trata de la correspondencia entre Pancho Villa y Emiliano Zapata que compiló Armando Ruiz Aguilar y publica con Aculta en el 2010. Esta pues, es de una manera, es un acercamiento al modo de pensar más auténtico que puede reflejarse, porque se trata de ideas expresadas para mantenerse en privado, ¿verdad? En comunicación directa. Y pues es un libro de un gran interés el que va a encontrar usted allí. Eh, el, por cierto, ¿sabe quién se carteó también con Zapata? Vladimir Ilich Lenin, el, el líder revolucionario de Rusia, el líder de la revolución rusa. Ya ve que las dos revoluciones fueron más o menos simultáneas. México produjo la primera gran constitución de un movimiento revolucionario en el siglo XX y la Unión Soviética pues se va a ir constituyendo casi al mismo tiempo, pero cuando aquí triunfa la revolución todavía no se salía de la Primera Guerra Mundial. Y hubo un periodista que aportó mucha información a la historia de las dos revoluciones, la de Rusia y la de México. John Reed escribió, fue cronista de la Revolución Mexicana, el famoso John Reed, y fue cronista también de la Revolución Rusa, donde escribió aquella famosa crónica de los 10 días que conmovieron el mundo relatando la Revolución Rusa, y en México escribió John Reed México Insurgente. Por cierto, John Reed, que vivió un buen tiempo en México, tuvo una hermana guapa, atractiva, gringa ella, residente en Mérida, que vivió en los albores de la Revolución Mexicana en Yucatán y que allí conoció a ese gran mexicano que fue Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed, que bueno, no pudo disfrutar ese amor que concibieron en la vida Felipe Carrillo y ella durante mucho tiempo, porque él fue fusilado, él cayó víctima pues, de las convulsiones revolucionarias, pero es ella la que inspiró una bellísima canción de la trova yucateca, Peregrina, inspirada justamente fue compuesta para ella, desde luego, como expresión de amor de Felipe Carrillo Puerto. ¿Se acuerda usted de esa peregrina de ojos bellos y divina? Caray, caray. Que, bueno, todo esto le digo porque pues me acordé de John Reed, cronista de dos revoluciones, de esos periodistas pues que han hecho historia y han escrito la historia. Esto lo encuentra en la librería El Árbol. Pasando al otro tema, COVID sigue dando de qué hablar en el mundo. Japón ya no ve la suya, está multiplicando sus niveles de contagio. Y México, aunque se están moderando los contagios, la cifra de fallecimientos es alta. En Zacatecas, en las últimas hubo
en las últimas 24 horas se registran 95 contagios. Hay 49 mujeres y 46 hombres, 2 niños, uno de 3 y otro de 8 años. Hay 11 menores de 20 años, 33 menores de 29, 23 de 30 a 39, 16 de 40 a 49, 4 de 5 a 59 y hay 8 adultos mayores. De estos 95 son solo 8 adultos mayores, entre ellos una persona de 92 años. La distribución geográfica de los contagios dice que Fresnillo se lleva hoy el primer lugar con 41 pacientes, Guadalupe con 10, 28 son de Zacatecas y el resto se reparten entre Calera, Jerez, Nochistlán, Río Grande, Sombrerete, Valparaíso, Betagrande y Villa González Ortega, uno cada uno. En aislamiento domiciliario están 87, la mayoría están en su casa, en situaciones bajo control, pero hay 8 hospitalizados graves. Uno de esos 8 ya está intubado. Y en cuanto a fallecimientos, se reporta que en las últimas 24 horas han fallecido 7 personas por COVID, con lo que la persona más joven tenía 36 años, que no tenía ninguna otra enfermedad más que el COVID, era de aquí, de la ciudad de Zacatecas, y la persona mayor, un hombre de 84 años de Fresnillo. Entre los fallecidos en México hay 877 nuevas personas fallecidas, 7 son zacatecanas y 870 en el resto del país. Es una cifra pues elevada, ¿verdad? De los contagios se registra 14.814 nuevos casos y bueno, se está en espera de que se contenga el alza. Parece que sí está perdiendo velocidad los contagios, pero todavía no podemos cantar victoria a ese respecto, ¿verdad? Todavía estamos en un problema muy, muy severo. En Estados Unidos, 1 de cada 5 hospitales de cuidados intensivos ya está en el 95% de capacidad. Esto pues es una tasa de preocupación que describe la peor crisis desde el invierno. El aumento de casos de coronavirus en el verano, liderado por el dominio de la variante Delta, está en su segundo mes y el número de personas hospitalizadas ha alcanzado niveles vistos por última vez durante la abrumadora ola anterior. Es decir, ya se regresó a las etapas críticas en los Estados Unidos con la pues es algo muy serio, porque además usted debe tomar en cuenta una consideración. La variable delta está creciendo a una gran velocidad en verano y es en el invierno en donde los contagios adquieren una enorme velocidad, no en el verano. Así es que, pues esto es un elemento que nos convoca a 2 cosas. Uno, a que se acelere la vacunación en todo el mundo, ¿verdad? Pero desde luego a nosotros nos corresponde ocuparnos de nuestro país, asegurar pues y otro, pues los cuidados sanitarios, evitar las concentraciones. Creo que hay que dejar a salvo las actividades económicas, ¿sí? Pero las actividades de recreación que impliquen convivencias en lugares cerrados, en gran número, sin posibilidades de mantener la distancia social, pues deben evitarse. Yo creo que nadie pierde nada si no celebra 15 años. O si se casa, pues que lo haga con las restricciones sanitarias correspondientes y que lo haga de una manera tal que no implique gran desconcentración. Entonces, pues
estamos con problemas, ¿no? En Zacatecas seguimos pues en el tema de la seguridad, nos vamos a ocupar del amplio reportaje que se publica en esta ocasión por la revista Proceso. Tenemos conocimiento de la presencia de connotados reporteros cubriendo Zacatecas, ¿verdad? De gente que anda por aquí, por Fresnillo, por Valparaíso. Finalmente, Zacatecas se ha convertido en un foco de atención que no tenía desde hace muchos años y no por buenos motivos. Yo recuerdo que la última vez que vi una oleada de atención en Zacatecas fue en 1987. Era gobernador Genaro Borrego Estrada y hubo una enorme tragedia de migrantes con el famoso los vagones de la muerte. Mataron a un número importante de zacatecanos que viajaban de ilegales a los Estados Unidos y que pues murieron asfixiados por el hacinamiento con que viajaban. Buena parte de pues eso llamó la atención sobre las condiciones tan difíciles de vida de la población zacatecana que han generado desde hace muchas décadas un flujo constante de migrantes. Por eso tenemos muchos compatriotas ya en los Estados Unidos. Ya hay una generación de zacatecanos, de hijos de, bueno, de zacatecanos por sus padres, pero ya nacidos en los Estados Unidos. Y pues la baraja es muy amplia, ¿no? Pero le decía, Zacatecas no tiene presencia nacional cotidiana. Nosotros nos enteramos de muchos hechos que ocurren en Guadalajara, en Monterrey, o hablamos de estados, tiene infinitamente más cobertura nacional el estado de Chiapas que Zacatecas. Zacatecas pasa en muchos sentidos desapercibida. Sus procesos públicos, electorales, sus decisiones políticas, sus acontecimientos tienen poco peso. Inclusive la cobertura pagada histórica alrededor de festivales culturales, pues no le ha dado la presencia que tiene, por ejemplo, el Cervantino de Guanajuato. O sea, hay que reconocerlo, Zacatecas mantiene un bajo perfil en la nación en muchos sentidos. No nos ha ido bien con este esquema federalista. Tenemos mucho que revisar para encontrar un camino para darle peso a Zacatecas en el escenario nacional, pero no del que está adquiriendo últimamente. Si se está convirtiendo en una referencia internacional de la violencia de los cárteles en México. Ese es un tema del que queremos ocuparnos con amplitud. Le decía que la revista Proceso, tal como se lo comuniqué ayer, hoy tiene sus reportes estelares dedicados a Zacatecas. Hay un adelanto de un libro, el primero en la historia de Zacatecas que yo tenga presente, que habla sobre la actividad criminal en Zacatecas de los últimos lustros, de los últimos 15 años. Y que, bueno, su autor es Alfredo Valadez, con quien ayer conversamos sobre este tema. Y aporta datos interesantes. Yo le recomiendo mucho el libro. Yo no soy lector de buró, o sea, parodiando con el borracho de buró, ¿verdad? Que toma en su casa, pues bueno. Yo sí, como que extraña uno el olor de la cantina cuando se echan copas, ¿no? Asimismo, soy de una generación que creo que prefiere la letra impresa que la letra digital, pero ya existe
el libro en la versión digital, ya lo puede bajar. Y ahí quedan claras varias cosas. Es interesante lo que narra Alfredo Valadez ayer. Uno, que contra lo que se ha difundido reiteradamente y que alguna vez yo mismo inadvertidamente lo daba por cierto, es que la presencia de los Zetas en Zacatecas fue a raíz de la declaración de guerra al narcotráfico que produjo una diáspora, una desbandada por todo el país a partir de esa orden de Felipe Calderón, del empleo masivo contra las bandas del narcotráfico, es decir, la aplicación de la doctrina Nixon de declarar la guerra al narcotráfico. Pero Alfredo Valadez deja muy claro que los Zetas están en Zacatecas, llegan en el 2002, 4 o 5 años antes de que Calderón tomara su desafortunada medida. Y bueno, estamos hablando de un grupo específico, el de los Zetas. Los Zetas surgieron a partir de una política que resultó trágica, ordenada por el presidente Zedillo. Cuando aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la rebelión, el presidente Zedillo envía a los Estados Unidos a un grupo de militares, una selección de militares de élite. Esos militares son capacitados y reciben el entrenamiento de los Boinas Verdes, que es un modelo de combatiente todoterreno, ¿verdad? Los Boinas Verdes son entrenados son muy versátiles, es decir, dominan una serie de técnicas y de tecnologías de lucha, ¿no? Desde la de transmisiones, lucha cuerpo a cuerpo, batalla antiaérea. Son tropas muy entrenadas y que son frecuentemente enviadas a operaciones al extranjero. Ya ve que los gringos son muy metiches en donde no los llaman, y los Boinas Verdes han sido instrumentos de perturbación de la vida de muchos países, pero es otra historia. El asunto es que estos entrenados regresan a nuestro país y son tentados, es algo muy importante y tiene que ver con Zacatecas, son tentados por el líder del cártel del Golfo, que sucedió a García Ábrego. Juan García Ábrego fue el líder del cártel del Golfo, sucesor de Juan Nepomuceno Guerra, el fundador, el histórico del cártel del Golfo. A él lo detienen y lo envían a los Estados Unidos, a García Ábrego, cuando gobernó este país Ernesto Zedillo, pero que estaba en la Procuraduría General de la República el panista Javier Lozano Gracia, con Ernesto Zedillo. Capturan a García Ábrego, lo envían a los Estados Unidos y su sucesor, usted lo conoce, ¿verdad? Es el Osiel Cárdenas, que en estos momentos está en una prisión en los Estados Unidos y que hasta donde se conoce soltó la sopa. Entonces, bien a bien no sabemos si le disminuyeron sensiblemente la pena o está en libertad, como ya está en libertad, según todas las evidencias, el hijo del Mayo Zambada, ¿verdad? Vicente Zambada. Se salen en secreto
con identidades falsas, a desconectarse totalmente con las relaciones previas. El mundo lo sigue creyendo en prisión, y todo testigo protegido porque está cuidándose de que le cobren cuentas a aquellos a los que delató, aquellos de los que brindó información que condujeron a posteriores detenciones. Así se ha producido la cadena ¿verdad? Que tiene en estos momentos contra la pared a Genaro García Luna, porque ya uno de sus estrechos colaboradores, Reyes Arzate, uña y mugre de García Luna, ya dijo que voy a soltar la sopa a cambio de que no sean gachos. Y así se van construyendo esas identidades secretas. Entonces, Osiel Cárdenas, al frente del cártel, contrata a un grupo de militares entrenados en los Estados Unidos, al frente del cual está Arturo de Cenas, Heriberto Lascano, y una lista importante de exmilitares, inicialmente como escoltas del propio Osiel Cárdenas y como pues cumpliendo algunas tareas, algunas comisiones, dada su experiencia en armas, y como entrenadores de otros, ¿verdad? Entonces empiezan a adiestrar, y las tácticas militares acaban con la generación de pistoleros líricos que lo único que saben es disparar y tener buena puntería como resultado de prácticas, de estar ensayando contra botes de cerveza, ¿no? Y aparece ya lo que es un conjunto de técnicas, aprendizajes. Se contratan ranchos, campos de entrenamiento, algunos de los cuales han funcionado en Zacatecas, por cierto, y surge pues, adquiere un gran nivel técnico la lucha de los cárteles técnico-militar con la irrupción de los Zetas. Estamos hablando de la segunda parte de los 90, de principios de este milenio, y los cárteles empiezan a ver una cantera de cuadros nuevos en Guatemala, porque en Guatemala hay una unidad militar conocida como los caibiles, entrenada también por el gobierno de los Estados Unidos, al igual que los Zetas, que los militares que envió Zedillo a Estados Unidos. Algunos se quedaron en el ejército, pero otros desertaron y fueron donde les pagaban más. Los caibiles fueron entrenados también de manera muy completa, con el modelo de los Gurkhas de Nepal, que fueron aliados del imperio inglés en contra de la lucha por la independencia de la India. Y ellos son una leyenda mundial porque están capacitados para sobrevivir en situaciones extremas de frío, de calor, para alimentarse con hierbas, con raíces, y con técnicas de matar que incluyen la decapitación rápida, ¿verdad? O el certero golpe en la aorta, en fin. Son temibles. Y el problema es que después de que tenieron un grupo importante de entrenados para aplastar las guerrillas guatemaltecas, se construye un acuerdo político entre las guerrillas y el gobierno guatemalteco. Y entonces deja el gobierno de necesitar los servicios de los caibiles y los manda al desempleo. Ojo, tal como va a suceder con miles de combatientes después de lo de Afganistán.
Y esa gente tiene dos opciones en el mercado que demanda servicios a los capacitados para la violencia, ¿sí? Los caiviles, así como los militares mexicanos. Incorporarse a las empresas privadas de seguridad que realizan operaciones como la matanza, como el asesinato del presidente de Haití hace unos meses, o que los envían contratados por gobiernos como mercenarios, esas empresas de seguridad, para hacer tareas, digamos, para cuidar bases militares en zonas conflictivas, para custodiar personalidades, o para realizar operaciones de sabotaje en campo enemigo. Todo eso a cargo de empresas privadas contratadas por el gobierno, particularmente lo hace el gobierno de Israel, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno y gobiernos árabes. Una práctica que tiene, a mí me recuerda lo que hacía la monarquía inglesa, ¿verdad? Que tenía en la etapa de la dominación española en México y en América Latina, los corsarios ingleses se la pasaban asaltando barcos españoles para robarles el cargamento de oro que se le enviaban a los estados, a España, desde nuestras tierras, el cargamento de productos que venían de España hacia estas tierras o estas tierras allá, o los barcos que trasladaban esclavos para abastecer los centros laborales. Y los corsarios hacían ese trabajo sucio y la corona inglesa les pagaba. No eran iniciativa privada, eran mercenarios de la corona inglesa. Bueno, pues esa modalidad empezó a abastecer, bueno, ahora abastece a las empresas de seguridad, hablo de grandes empresas de seguridad privada que reclutan porque se ahorran el entrenamiento, ¿sí? No necesitan formar cuadros, están formados. Contratan veteranos de guerra sobrevivientes, tienen de dónde escoger a los más aptos, a los más sanos, a los más fuertes, a los más hábiles, a los que manejan más armas y dominan todo prácticamente y empiezan a nutrirse y empiezan a ser contratados por los cárteles, como los cárteles mexicanos, poderosos, como los cárteles colombianos. Y los Zetas, después de ser un cuerpo al servicio un cártel, cuando detienen a Osiel Cárdenas, el sucesor es su hermano, el famoso Tony Tormenta, que ya murió también, pues empiezan las divisiones y empiezan a funcionar y terminan peleándose. En Zacatecas, los Zetas cuando llegaron unidos, pero aquí los agarró los pleitos. Pero es a partir del 2002, según la investigación de Alfredo Valadez. Es algo muy importante para tener la presencia. Los Zetas llegaron a dominar la escena en Zacatecas. Todos esos hechos espectaculares que usted ahora recuerda en la historia de Zacatecas, como son matanzas, secuestros, balaceras, cuando las camionetas circulaban a la vista de todos en carreteras y en las ciudades zacatecanas, que había columnas de camionetas con hombres armados, como hace meses pasó en Valparaíso, y que era parte del paisaje, o que aquel 28 de diciembre del 2007, emboscaron a las fuerzas del gobierno cuando trasladaban a un jefe Z desde Tlaltenango, que lo emboscaron a la salida de Jerez rumbo a Tepetongo y que luego vinieron a rodear la propia zona militar
de manera desafiante, una noche terrible que, que vale la pena recuperar para la memoria de los zacatecanos. Y esos zetas estuvieron aquí actuando, pero cuando se da la división, buena parte de los zetas se convierten en cártel del Golfo y otros continúan como zetas. Entonces se da una fragmentación y Zacatecas pues vive las consecuencias de esa fragmentación. Y esto se lo menciono como antecedentes para entender mejor lo que nos está pasando. Luego viene el relato de la batalla de Florencia, ¿verdad? Entre zetas y el Golfo. Tuvo su momento culminante en aquella batalla que se dio en un municipio muy cercano ya a Jalisco, en el sur, en Florencia de Benito Juárez, que está ubicado en el cañón de Tlaltenango, en donde hubo muchas decenas de muertos. Hubo una batalla que duró, pues mire, casi lo que la batalla de la toma de Zacatecas, que también duró varias horas. Aquella del 23 de junio, aquí también duró, pues empieza a las 9:20, según el relato, y termina a la 1:30 de la tarde. Una batalla feroz, donde hubo armas de todo tipo, etcétera, ¿no? Y finalmente, Zacatecas sigue envuelta en la violencia con altas y bajas, con predominio de unos y de otros. La única presencia que nunca se ha interrumpido en Zacatecas desde que llegaron es la que ahora es la del Cártel del Pacífico, que antes se llamaba Cártel de Guadalajara y ahora le llamamos Cártel de Sinaloa. Es más o menos la misma historia. Y en Zacatecas, finalmente, se da, y claro que estoy prescindiendo de otra etapa de la historia porque también hay mucho que hablar de antes, en Zacatecas, en el reporte de Jesús Esquivel, se relata que hubo una ruptura entre aliados en donde el cártel del Golfo pasa de aliarse, de ser aliado del Sinaloa, a convertirse, a venderle la plaza al cártel Nueva Generación. Y que en Zacatecas, pues claro que la presencia de ese cártel, el cártel Nueva Generación, se convierte en detonante de la violencia que estamos viviendo en Zacatecas. Trae relatos que impresionan, cita dos diagnósticos, ¿verdad? Pero habla de la narcocorrupción en Zacatecas de una manera muy contundente. Cita documentos de inteligencia que se le entregaron a Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública, elaborados por oficiales de inteligencia federal en Zacatecas con la colaboración de personal policial local. Claro que no se da nombres ni nada, y cita a altos oficiales de inteligencia del gobierno federal ya de López Obrador, sin identificarse, pero presentes en Zacatecas, que elaboraron dos informes de toda esta situación a Durazo, pero que Durazo no lo peló, el informe, en donde se daba un relato pormenorizado de una situación complicada, y leo textual. Es una situación complicada la que tenemos aquí en Zacatecas. Hay muchas bodegas de droga sintética y laboratorios de fentanilo por todo el estado. Los narcos no pararán de matarse,
lo harán hasta que se imponga la fuerza de uno sobre el otro. Destacan las fuentes, ¿sí? Dice, pero, dice otro, que aquí está narrando una conferencia telefónica de Jesús Esquivel, que es el corresponsal de proceso en Washington. Le estoy hablando de un periodista de altos vuelos, de renombre internacional, Jesús Esquivel, que es el que cubre con mayor amplitud, por ejemplo, los procesos contra el Chapo, contra ahora García Luna. Es un hombre, pues, que tiene una gran trayectoria periodística. Dice, en Zacatecas hay muchas bodegas de droga sintética y laboratorios de fentanilo por todo el estado. Los narcos no pararán de matarse, lo harán hasta que se imponga la fuerza de uno sobre el otro. Pero otro oficial de inteligencia, al escuchar esto, interrumpe y dicen, pero eso tampoco calmará las aguas. Tarde o temprano reventará otro brote de violencia por parte de enemigos del cártel que resulte ganador, porque Zacatecas es ruta de trasiego sin parangón en la República. La disputa por la plaza seguirá. Exactamente, es una visión que yo he externado aquí, que estamos condenados a eso. Es decir, Zacatecas está en la ruta internacional del narcotráfico. ¿No se acuerda que un avión procedente de Colombia con 12 toneladas de cocaína aterrizó en Sombrerete? Hay muchos episodios de esos. Estamos hablando de episodios de los 90, en los 80, un laboratorio en El Orito, en donde resultaron aludidos algunos juniors de familias muy conocidas en Zacatecas. Episodios desde los 70 que hay aquí, ¿verdad? Los cultivos en Villa de Cos, etcétera, ¿no? Pero aquí, pues, le menciono ese dato. Otro dato que es muy importante es que las dos carpetas que resumen la situación del narcotráfico en Zacatecas y que Durazo desdeñó serán entregadas al gobernante electo de la entidad. Claro, aquí se equivocaron, no sé por qué lapsus lingüe, Ricardo Monreal Ávila. Dicen que el gobernador es Ricardo Monreal Ávila. No sé qué explicación tenga Freud a ese respecto. Para los dos funcionarios de inteligencia, la urgencia por contener la inseguridad y la violencia no se centra en la llegada de los demás elementos de la Guardia Nacional, que ayuda, pero no corta la cabeza de la serpiente. Creo que aquí, en ese análisis de los oficiales de inteligencia, ustedes estarán de acuerdo que es la visión que hemos expuesto en este programa, porque siempre están pidiendo más Guardia Nacional, más Ejército, más Marina, y que estamos diciendo, por ahí no va el tema, ¿verdad? Pues es seguir como adolescentes dependientes. Siguen diciendo los oficiales de inteligencia que cita el reporte de Jesús Esquivel. Se requiere limpiar a la ministerial. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? A la Secretaría de Seguridad del Estado y a las policías municipales de casi toda la entidad. De que se lo hemos mencionado una y otra vez, lo he escrito desde hace años en mi columna El Recreo, y aquí lo he reiterado en varias ocasiones. Dice, porque de esto se agarran los operadores del Mayo y del Mencho, pero ellos requieren decisión y tiempo. Es decir, ya tienen que entrarle al toro, no le han entrado al toro. Siguen exponiendo a nuestros policías honestos, que los hay, y muchos, probablemente la mayoría, a dormir con el enemigo. ¿Sí? O sea, es una historia de incumplimiento de la tarea que hay, de omisión local, que aquí queda muy bien reflejada y que yo comparto totalmente. Agrega este reporte que yo considero fundamental. Una evidencia palpable de la narcocorrupción en Zacatecas
se encuentra en el manejo del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, mejor conocido como C4, y cita literalmente a los oficiales de inteligencia. La ciudad de Zacatecas, capital, está plagada de cámaras del C4. ¿Cómo es posible que no se den cuenta cuando los criminales tiran y amontonan los cadáveres y cuerpos mutilados en las calles? Los ministeriales conocen y saben perfectamente quiénes son los responsables, sostienen los funcionarios. Creo que vale la pena que usted repase toda esta información. Aquí, por cierto, mencionan que está detenido a disposición o del Ejército y la Fiscalía General de la República un jefe ministerial. Y eso para mí es un dato nuevo, yo no lo conocía. Gustavo Domínguez Saldívar, aunque aquí invierten el orden de sus apellidos. Aquí lo hablan de Gustavo Saldívar Domínguez. No, en realidad es Gustavo Domínguez, que fue director desde mucho tiempo de la ministerial, un jefe policíaco muy importante con Amalia, con Miguel, también lo fue con Tello, y en estos momentos yo tenía entendido que, sí, bueno, tengo entendido, no conozco qué ha pasado con él, se rumoró que fue detenido, se decía que andaba de vacaciones. Esa opacidad que caracteriza al gobierno zacatecano en estos temas, pues ahora nos deja con la duda, ¿está detenido o no Gustavo Domínguez? Aquí dice que fue detenido en Reynosa, a donde acudió a guarecerse bajo la protección del cártel del Golfo porque huía de la persecución de otro cártel y que allá fue detenido y que está en manos de las autoridades federales. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay un error o no hay un error? La verdad es que pues yo he estado hablando con, hay un gran hermetismo de agentes del Ministerio Público, hablé con, pues solamente me baso, hay cosas que hay que preguntar, no sé. Pero aquí, en mi opinión, este reporte de Jesús Esquivel da en el clavo. En Zacatecas ha sido muy negligente con la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, en cuerpos policíacos, en ministerios públicos, en jueces. Está fuerte. Es fuerte el tema. Es decir, es más valioso el elemento local que el elemento federal para los cárteles. Es algo muy importante. También buscan corromper a Guardia Nacional, a Ejército, a Marina. Le hacen la lucha y seguramente lo logran en distinta medida con algunos. Pero la protección de ellos es volátil porque la disciplina de esas fuerzas federales es la disciplina de fuerzas itinerantes, mandos rotativos, desplazan de un lugar a otro, ¿sí? Como parte del mecanismo de control sobre esas fuerzas, los cambian de un lugar a otro. Entonces, los dejan descobijados. Están cooperando en Zacatecas, pero ya lo cambiaron a Acapulco, ¿sí? Entonces, para los cárteles es fundamental vincularse con el policía local, con el cooperador de las fuerzas de seguridad pública que está enraizado en el Estado, que no lo van a cambiar porque es de aquí, ¿sí? Que inclusive si sale tiene posibilidades de continuar colaborando porque es de aquí, tiene relaciones, ¿sí? Cuando menos se dedica a buscar talentos, ¿no? Ese es el problema, pues, que tenemos que enfrentar. Coincido con la visión expuesta por esos informes que según nos relata el texto de Jesús Esquivel en la revista Proceso que hoy está circulando, que se la recomendamos,
y que, bueno, según el reporte, Durazo ya por andar ocupado en ser gobernador de Sonora no nos peló, no se ocupó de atender Zacatecas, ¿verdad? Pues de cómo atenderlo, pues decirle a Tello, oye Tello, aquí tenemos informe de que tus policías se te salen del huacal. Tú tienes, ¿sí? A los presidentes municipales ya no se volteen para otro lado. Ustedes tienen mando, tienen responsabilidades, tienen obligaciones con la seguridad de la gente y tienen la obligación de garantizar que los policías estén al servicio de la sociedad y no de los grupos delincuenciales, ¿no? Esto es algo, pues, que debe servir para una reflexión. Se lo van a entregar a David Monreal. Aquí sí, dicen que a Ricardo Monreal, pero es un error. Y bueno, ya va a tener un diagnóstico cuyas conclusiones ya son públicas. Esto quiere decir que David Monreal tendrá que tomar medidas para consecuentes con este diagnóstico. Hay que entrarle al toro. La policía de Fresnillo, la policía de Zacatecas, la policía de Guadalupe, la policía de Jerez, el cuerpo de seguridad pública, la ministerial, tienen elementos honestos, limpios, pero tienen manzanas podridas. ¿Alguien lo puede negar? ¿Sí? Y esto no nada más para David Monreal, también los diputados. Los diputados no pueden seguir simulando que se ocupan de los temas. Tienen que entrarle en serio. Ahí tienen facultades que hay que ejercer, más allá de la simulación de las comparecencias teatrales, pues es hora de que todos le debemos entrar. Todos, los ciudadanos le debemos entrar, cada quien en su papel, ¿no? Es una tarea de todos y hay que imaginar la prevención, hay que contribuir con muchas posibilidades para hacerlo, pero este es un tema fundamental para que ya se interrumpa esa política de voltearse para otro lado que ha dominado a los gobiernos locales desde tiempos inmemoriales. ¿Sí? Desde que apareció el crimen organizado en Zacatecas. Y no porque sea tarea combatir el crimen organizado, sino hay que combatir los efectos de la presencia del crimen organizado. ¿Por qué? Porque debe preocuparle a los zacatecanos que recluten desesperados por la droga. Porque reclutan desesperados. ¿Sabe usted que hay mucha gente, muchos jovencitos, que así se ganan la droga cooperando para las bandas? Los enganchan, les pagan con cristal y unos cuantos pesos. Hay muchas historias que no nos platican, que no se comunican, que nos pudieran dar una idea completa de la dimensión para generar políticas que desde la sociedad le den respuesta a eso y para organizar a la gente en las colonias, para que hagan del tema de las adicciones un tema en donde hay acción ciudadana, haya programación. Creo que la Universidad de Zacatecas tiene mucho por aportar allí. Es un asunto de imaginación creativa. Ni siquiera necesita inventar nada. Hay que ver lo que se ha hecho en Colombia. Hay que ver lo que ha sugerido la UNESCO, lo que se ha experimentado en muchas sociedades. No es necesario inventar nada. Todo alrededor de generar opciones de uso de tiempo libre sanos. Tiene que ver con deporte, con artes, con espectáculos, con muchas cosas. Pero de eso nos vamos a ocupar mucho después. Bueno, ese es un tema, por eso hagamos todos nuestro mejor esfuerzo porque Zacatecas inicie el próximo 12 de septiembre un cambio que no sea un simple cambio de personas, un simple
quítense ustedes porque llegamos nosotros. Un quítate tú para ponerme yo. ¿Sí? Porque cuando a partir del 12 de septiembre, a los que toman posesión se les acaba el derecho de saliva. Ya se les evaluará no por lo que dicen, se les evaluará por lo que hacen, lo que dejan de hacer y cómo lo hacen. Ese es el reto y en eso creo que debemos todos concentrarnos. En otro orden de ideas, hoy abortó una intentona de que se incluyera en la agenda el tema de la reforma a la ley del ISTESAC. La verdad es que aquí estamos siendo testigos de un desaseo político que debe ser preocupante porque creo que describe ineptitud política de los entrantes y de los salientes en el tema del ISTESAC. Ya creo que o seguirse ocupando de eso pues solo desgasta básicamente a los que van a entrar, pues ya que puede desgastar el que va a salir. Y es que pues primero, cuando le llaman ley Tello, cuando evidentemente que a Tello le vale un cacahuate si se aprueba o no esa ley. ¿Quién lo duda? Ya ni le va ni le viene. Y los primeros que se oponen a la ley Tello, desinformados, son los diputados que responden a la línea de David Monreal. Luego se enteran que no es por ahí y tratan de enmendar. Anuncian foros que no realizan, que van a consultar a quien no van a consultar, ¿sí? Y le dan la dictaminación a 2 comisiones, pero cuando no cuenten con una de esas comisiones, ¿qué cree que hacen? Pues le retiran el tema de la ley de ISTESAC ya para que no la dicten también. La Comisión de la Función Pública, fíjese nada más, que desde mi punto de vista tiene más pertinencia que la dictamine la Comisión de la Función Pública que la Comisión de Parlamento Abierto, que sirve para todo. Parlamento abierto. No obstante así, y con tal de jalar con el patrón para que se acuerde de los pobres, le quitan a la Secretaría de la Función Pública ante la renuencia de esa comisión del diputado Adolfo Samarripa por dictaminar en los términos que quiere la iniciativa de ley. No jalas, pues entonces tú ya no tienes vela en el entierro. Se queda nada más en la de Parlamento Abierto. El otro, es decir, desaseo tras desaseo. Y luego trasciende que solo les falta un diputado y que lo van a conseguir y que finalmente no pasó en la reunión de la comisión permanente. Recuerde que en Zacatecas hay recesos muy generosos, están en receso. Entonces, de los 11 diputados que conforman la comisión permanente, votaron 10, 6 rechazando que se incluya en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, que va a ocuparse de lo que puedan ocuparse ya de salida, pero no de la ley del ISTESAC. Y 4 votan a favor. Bueno, creo que estamos ante un hecho que nos está hablando de una muy precaria operación política, porque la operación política decide el éxito o el fracaso de los gobiernos. Y hasta ahorita la operación política está dejando mucho de qué adiar. Se están acumulando traspiés, cosas sueltas, precipitaciones, anticipaciones, decisiones prematuras, decisiones tardías,
todo eso que priva a Zacatecas de una conducción política con un nivel de eficacia funcional, cuando menos. Por decir lo menos, creo que Zacatecas en ese sentido, pues sí, está eh, requiriendo mejor calidad política en los que operan la política en Zacatecas, y el ISTESAC está demostrando una carencia terrible en ese terreno. En otro orden de ideas, bueno, sigue la revisión del inventario físico de varias dependencias, lo que está construyéndose un discurso anticorrupción, discurso hasta ahorita, todavía faltan hechos, pero estoy muy sorprendido por la omisión respecto al colapso del proyecto más ambicioso en los últimos 50 años que ha generado Zacatecas. Ese proyecto de trasladar agua de lluvia, agua captada por lluvia, desde la presa Milpillas, ubicada en Jiménez del Teul, hasta la parte central del estado, Fresnillo, Calera, Zacatecas y Guadalupe. La primera etapa es totalmente federal, según el proyecto, y consiste en una presa, que es una inversión pública, que ya recibió, que fue incluida en el presupuesto federal algunos años, cientos de millones de pesos, y que simple y sencillamente resbaló. Una historia que combina resistencia de pobladores, cuestionamientos de ambientalistas y una corrupción espantosa, en donde la Secretaría General de Gobierno contrató un despacho particular para que hiciera tareas que le corresponden a la Secretaría. Hay muchas cosas muy oscuras en esas cosas, y el asunto es que ese proyecto abortó por ese cóctel que combina corrupción, ineficiencia e ineptitud. Y bueno, que es un proyecto trascendente. Somos un estado que no retiene en nuestro territorio el agua de la lluvia, que siempre corre para otros lados. Entonces, una presa que almacene agua, que la traslade, ¿verdad? Y es una especie de sistema como el de Cutzamala, que aporta el 30-40% del agua que consume el Valle de México. Pues nuestro Cuchamalita valió un cacahuate. ¿Y sabe qué? Me preocupa que un caso tan grave no fue motivo en la campaña, ¿sí? Ni en el discurso anticorrupción, ni los diputados han tomado cartas en el asunto. Y si nos van a convencer de que van a combatir la corrupción sin llegar a fondo de lo que ha pasado en Milpillas, pues no nos van a convencer que son de a de veras. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que buena parte de lo que explica esta cosa es que el equipo de David Monreal está conformado por protagonistas importantes de la historia de corrupción en el estado de Zacatecas, que tienen fama pública porque han estado presentes, y lo mínimo de que son responsables es de omisión. Entonces, bueno, ese escenario se está construyendo en Zacatecas, ya cada vez más se acerca el día. Yo no soy partidario de andar dedicando el tiempo de quién va a ocupar qué cargo. Yo soy convencido de que lo que verdaderamente aporta es la de reflexionar en torno a lo que se debe hacer, lo que se está haciendo, ¿sí? El quehacer sustantivo, no el quiénes van a estar ocupando los cargos. Finalmente, esos se van a ocupar conforme a
Claro. Lo que sí lamentaría yo mucho es tener una vez más a políticos que confunden controlar con gobernar. Tener un gobernador que esté ansioso de que su elegido gane las elecciones de el segundo B del tercer semestre de la prepa 2, estamos fritos. No es lo mismo controlar que gobernar. Y el que controla también es controlado. ¿Sí? Alguien dijo que el custodio también, el carcelero también vive preso, ¿verdad? También se esclaviza de la obligación de estar cuidando. Creo que necesitamos gobernantes que sepan que gobernar es algo que no es el universo de controlar, de acaparar para tener incondicionales en todas partes, ¿sí? Todo el que anda buscando aquí decido yo, termina no decidiendo nada, termina siendo un monigote de las circunstancias. Así es que ojalá tengamos gobernador y presidentes municipales que decidan lo que la ley les permite decidir, nada más. ¿Para qué quieren más? Con eso van a tener bastante trabajo, bastante responsabilidad, bastantes procesos por los cuales responder. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho popular. Y bueno, en ese sentido creo que estamos presentando un panorama de Zacatecas en torno a lo cual gobernar no es enchilame otra. Muchas gracias por todo. Mañana estaré con usted hablando en vivo y en directo. Y yo lo invito a que ratifiquemos al presidente de la República que quitó las onerosas pensiones a los expresidentes. Ese es un argumento para ratificar al presidente López Obrador. Gracias por todo. Pase una grata noche. Yo me lo propongo.